Buenas amigos de Coretops, espero que le des un buen like a este vídeo. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de plantas carnívoras, aunque seguro que alguno piensa que son todo falacias y que se trata únicamente de una mentira del cine y la televisión. Pero amigos, no os miento, estas plantas que conocerás en el top existen, y es que hay hasta más de 600 especies de plantas carnívoras distintas. Eso sí, la vida no es un camino de rosas, estas plantas existen porque viven en zonas donde no hay nutrientes suficientes, por lo que tienen que cazar para poder suplantar su falta de energía. Lo mejor de todo es que cada planta usa su propia trampa para poder atrapar a su presa, por lo que hoy os traigo las 10 plantas carnívoras más sedientas de sangre. Sin más dilación, que comience el top. Sarracenia. Estas plantas brillantes insectívoras, también conocidas como trompetas, pertenecen a la familia de las sarracenas y viven en la llanura de Norteamérica y en algunas zonas del sudeste sudamericano. Estas plantas destacan por el brillo de sus flores y sus verdes hojas, decoradas con curiosas líneas capilares. Tienen un jugo muy dulce, capaz de atraer a sus presas, que al olerlo van directos a la planta sin saber que será su perdición. Las hojas de la planta tienen pelos que hacen que los insectos solo se puedan mover en una dirección, el tubo de la trompeta. Además, las sarracenias tienen protección contra las fuertes lluvias, lo que provoca que su jugo digestivo sea tan potente que cuando el insecto cae en la trampa no tarda nada en disolverse. Nepences. Esta planta carnívora habita en los bosques tropicales de China, Malasia, Indonesia y Filipinas. Crece como una liana, pero también las 80 especies de este tipo de plantas son arbustos. Debe su nombre a la peculiar forma de sus hojas, que nos recuerda a una jarra. De hecho, es conocida con el divertido nombre de jarra de mono, porque los habitantes de la zona observaron cómo normalmente los monos solían beber agua de ellas. La profundidad de estas plantas les permiten atrapar ranas, roedores e incluso pequeños pájaros. Sin embargo, la gran mayoría prefiere insectos, y es que dentro de ellas sus muros producen un jugoso néctar que junto a una cera especial provocan que los insectos sean atraídos y al mismo tiempo atrapados en el interior de la planta. ¡Qué diabólico! Biblis. Nuestro siguiente depredador verde es una preciosa planta que aparenta ser un simple arbusto que habita en los desiertos del norte de Australia y el sur de Nueva Guinea. También es conocida como la planta arcoíris por la sorprendente apariencia de sus hojas cubiertas de musgo en un día soleado. Las ramas de estas plantas siempre acaban con unas largas hojas, superficie en la que se encuentran pequeñas glándulas constituidas por un poderoso adhesivo capaz de atraer mediante sus enzimas a insectos y otros pequeños animales, que siempre caen en esta trampa. De hecho, los aborígenes australianos creían que incluso podrían comerse personas, pero sin embargo no tenían miedo de usar sus hojas como pegamento. Muy curioso. Henricea. Esta planta habitualmente crece en terrenos húmedos y entornos semiacuáticos de África Central y Sudamérica. La Henricea es una hierba con flores amarillas que cazan usando una trampa similar a la que efectúan los cangrejos. Es fácil caer en estas trampas, pero es imposible salir de ellas, porque también tienen pequeños pelos que hacen que el insecto tenga que ir en una única dirección. Estas plantas tienen dos tipos diferentes de hojas, una sobre el suelo para respirar y otra bajo tierra que tiene además de la trampa elementos digestivos. Además, este tipo de hojas también sirven de raíz, absorbiendo agua y uniendo la planta al suelo. Estas peculiares hojas van por el suelo con una forma de tubo en espiral, lo que hace que microbios y pequeños organismos entren en estos tubos buscando agua, pero no podrán salir de esta planta, a menos que no sea en forma de excremento, claro. Darlingtonia. Esta planta está considerada una rara y sorprendente cuyo único espécimen crece en el norte de California y Oregón, Estados Unidos. Esta planta ama los terrenos pantanosos, pero parece en realidad una cobra taca-taca dispuesta a morderte. Y es que, como veis en las imágenes, su forma de serpiente provoca que esta planta también sea llamada la pequeña cobra. Y es que no solo come insectos como las otras plantas, atrayéndolos con su aroma, también tiene numerosas salidas falsas que en realidad no dejan de ser muros que hacen que el animal caiga de nuevo en la trampa una y otra vez.
Utricularia, también conocida como la planta vejiga, se trata de una planta carnívora que habita en el agua. Existen más de 200 especies documentadas de este ser que no tiene raíces y que se alimenta de insectos y pequeños crustáceos para sobrevivir. Estas burbujas se sitúan bajo el agua junto a los tallos, mientras en la superficie se quedan solo las hojas. La gran mayoría de especies tienen pequeñas trampas que solo les permiten atrapar pequeñas presas como protozoos. Las burbujas tienen una pequeña entrada donde el insecto observa cómo se abren pequeños pelos localizados cerca de la misma. Cuando el insecto toca el pelo se abre la burbuja y ¡oh!, cae el agua y empieza a devorarlo. ¡Excelente! Drosera. Esta planta insectívora europea también es conocida como el culito de las plantas. La ciencia conoce hasta 130 especies diferentes de esta planta, que se puede reconocer fácilmente en verano por su colorido y sus pequeñas flores blancas que crecen sobre largas ramas. Pero más allá de su apariencia, se trata de un hierbajo capaz de atraer insectos muy variados. Y es que tienen unos pelitos muy pegajosos similares a la gelatina, pero que en realidad se trata de pegamento muy peligroso para los insectos. La víctima, atraída por el olor de este pseudo jugo, se sienta sobre las hojas y game over. Los pelos atrapan al insecto mientras la enzima comienza a degustar su manjar, mientras las paredes evitan que el prisionero logre huir de semejante trampa mortal. Tras comer, los restos del insecto caen al suelo y las hojas vuelven a su forma habitual, hasta que regrese el hambre de nuevo y tenga que cazar. Las especies más grandes incluso pueden atrapar pequeñas ranas y pájaros. ¡Qué miedito! Pingícula. El hábitat es similar al de la Drosera. Esta planta, también conocida como la de la mantequilla, en apariencia es una rosa con largas hojas cubiertas al final con un pegamento similar al de la plastilina. Cuando una flor crece desde el centro de la planta, comienza el proceso de caza de la misma, un proceso que además también es similar al de la Drosera. Los insectos se sienten atraídos por el olor del pegamento situado en las hojas, que comienzan a atrapar al insecto, mientras las secciones digestivas de la planta lo disuelven. De esta manera la planta obtiene los nutrientes y minerales que necesita para sobrevivir, mientras la hoja sigue de reclamo para atraer a nuevas víctimas. Existen hasta 80 especies distintas de esta planta en Europa, América y Asia. Aldrobanda vesiculosa. Esta es sin duda una magnífica planta carnívora cuyo hábitat es el lago. Sin raíces, se alimenta de pequeños vertebrados acuáticos que caen en su trampa. Y es que la planta es básicamente una cantidad ingente de tallos flotantes de entre 6 y 11 centímetros de longitud, mientras que la hoja de sus trampas mide entre 2 y 3 milímetros tan solo. Normalmente las trampas están unidas a los respiraderos del tallo, lo que permite a la planta flotar. Eso sí, esta planta crece muy rápido, en torno a unos 10 milímetros por día. Cuando una planta florece, otra se reproduce junto a ella y muere la anterior, siendo una auténtica plaga carnívora y un ciclo de vida absoluto. La trampa tiene dos partes: la hoyo, que ya hemos visto anteriormente en otras plantas y que consiste en esos pequeños pelitos que impiden que la víctima salga, y el propio tallo, capaz de atrapar al enemigo y no soltarle hasta ser devorado. Impresionante. Dionaea muscipula. La trampa de Venus se trata de la única planta carnívora en este top que atrapa insectos de una forma que cualquiera podría observar sin usar elementos especiales. Sus hojas parecen la boca de un monstruo misterioso que puede cerrarse de repente. Como la presa pase entre ellas, ya no podrá salir de las mismas. Esta planta parece que tiene su propia mente, porque puede distinguir entre una criatura viviente y cualquier otra cosa. Y es que si pasas por encima de esta planta cualquier material que no se pueda comer, la planta se abre durante media hora. Sin embargo, si un insecto entra en su trampa, puede mantenerse cerrada durante semanas, hasta que la comida ha sido digerida del todo. Este pequeño monstruo vive en climas húmedos de la costa este de Estados Unidos, e incluso lo puedes encontrar en floristerías. Así que si deseas decorar tu casa con la mayor pesadilla para los insectos, aquí tienes tu opción. Y por supuesto, no quisiera irme sin mandar un saludo a mis amigos de este canal: Carlangas, Ricardo, Letricol, Don Origami, Gucidato y Sergio Alejandro. Muchísimas gracias por seguirme en mis vídeos y por supuesto dale a like al vídeo y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo.